Estamos en difusión. Estamos en difusión. En 98.1. Ucrania habla y canta. Un programa presentado por la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, filial Berisso, y presentado por Kalena Producciones en sus 29 años de emisiones en vivo. Україна говорить та співає. Ту програму представляє Українське культурне товариство Просвіта філії Berisso та спонсорує Kalena Production. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Ucrania Habla y Canta. 12 y 5, 15 grados en la ciudad de Berisso, está nublado, está lloviznando. Le damos la bienvenida a este nuevo programa, que hoy vamos a tener entrevistas, noticias. Muy buenos días, Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hoy muy buenos días, Zulana. Bueno, un día así, para estar en casa escuchando nuestro programa y toda la música que tenemos preparada. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden acompañar a través del 464-3940, a través del WhatsApp 221-615-5988 o a través de nuestras redes sociales en Facebook Ucrania Habla y Canta o en Instagram también Ucrania Habla y Canta. Muy bien, compartimos el primer tema y a la vuelta vamos a tener la entrevista el día de hoy, Cristian. Así es, Elizabeth Piqué es corresponsal de La Nación en Roma y el Vaticano, escribió 2 libros, Francisco, Vida y Revolución y Diario de Guerra, Afganistán-Irak. Y hace más de 20 años cubre conflictos bélicos en Bosnia, Haití, Kosovo, Indonesia, Afganistán, Irak, y es la primera periodista argentina en llegar a Kyiv cuando comenzó la invasión a Ucrania. Muy bien, hecha la presentación de nuestra entrevistada, compartimos el primer tema y desarrollamos el programa. Як почуєш серце зов, як зграє скорше кров, не лякайся, не турбуйся, бо це любов. А любов це річ дивна, незбагнута й чарівна, їй опертися до всі, і ти ніяк, ти з любов'ю собі не жартуй, і з моїх почувань не шуткуй, бо що сталося, не може статися тобі, а мене ти за це не винуй, бо не знати години ні дня, як один та й заб'ються серця, не поможе тоді вже ніщо, ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
серце зов, як заграє скорше кров, не лякайся, не турбуйся, бо це любов. Ой, у лузі червона калина похилилася. Y bien, seguimos aquí en Ucrania Habla y Canta y como lo adelantaba Cristian, tenemos el honor aquí en nuestro programa de compartir el testimonio de la gran periodista Elisabetta Piqué, quien, como adelantábamos hace un ratito, es corresponsal de La Nación en Roma y el Vaticano. Muy buenos días, Dobreiden Elisabetta. Ulana te saluda. Hola, buen día, Ulana, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por compartir este espacio y bueno, sin dudas para todos los ucranios y los descendientes radicados aquí en la Argentina y en el mundo, el hecho que se produjo la semana pasada con la visita de nuestro presidente Volodymyr Zelensky al Vaticano es una visita muy trascendente. ¿Cómo vos podrías calificar esta visita? Bueno, seguramente viéndola del lado, desde el lado de la óptica del Papa Francisco, era una visita más que esperada. Ustedes saben que en realidad el Papa Francisco ya había recibido a Zelensky en el Vaticano, pero claro, lo había recibido cuando en 2020, cuando el presidente Zelensky no era la figura que es ahora, cuando todavía sí se estaba librando una guerra de baja intensidad en el Donbass, había sido invadida la península de Crimea, pero no había aún comenzado la guerra que comenzó, como ustedes saben, el 24 de febrero del año pasado. Así que era un encuentro muy esperado por el Papa, que desde el primer momento del comienzo de esta guerra también intentó, digamos, hacer algo en un contexto, por supuesto, muy difícil, pero en ese contexto ya había logrado hablar con Zelensky por teléfono 2 veces y después con varios emisarios, pero por supuesto es muy distinto un encuentro cara a cara. No sé si ustedes han visto las imágenes, las pocas imágenes que se han visto de este encuentro, y se ve, bueno, el Papa que le dice gracias por su visita, Zelensky que se pone la mano en el corazón y dice es un honor. Después, como saben, tuvieron 40 minutos a solas. Creo que es una visita muy importante porque es muy importante que se hayan visto cara a cara, aunque ya se conocía en este contexto y en este momento de la guerra. Como ustedes saben, es verdad, el Papa mismo hoy, como siempre, en la cita dominical pidió paz por la martirizada Ucrania. Es decir, el Papa, y es más, se sabe que el Papa, y ayer se supo el nombre, es decir, quiere hacer algo para que se pueda detener esta masacre que hay de los dos lados, ¿no? Pero también él pudo escuchar de primera mano también lo que viene diciendo el presidente Zelensky desde el principio, sobre todo que no creen que haya ningún interlocutor del otro lado. Es decir, para una mediación tiene que haber 2 partes, y yo diría que por un lado ni Zelensky considera a Putin a un interlocutor, pero tampoco Putin nunca lo consideró a Zelensky, y en este sentido es muy importante recordar, y Zelensky, después de este encuentro que él tuvo con el Papa, bueno, en esa visita relámpago que hizo a Italia, estuvo con el presidente Mattarella, estuvo con Giorgia Meloni, pero después de su entrevista con el Papa, tuvo esta entrevista muy importante en este programa Porta a Porta con directores, y él contó cuando, en esos días en los que yo estaba justamente en Kiev, los primeros días de la invasión, que él intentó varias veces comunicarse con Putin, que nunca quiso hablar con él. Entonces, por un lado tenemos este hecho de que igual ha pasado más de un año, van a ser 15 meses ahora en esta semana, y ha cambiado mucho el escenario, porque si bien, como ustedes saben, Putin apostó a una invasión, a una cosa relámpago, apostó a una digamos, a una caída de Zelensky, que podía haberse ido al exilio,
y apostó a una cosa relámpago. Bueno, esto se fue totalmente de las manos. Zelensky ahora es un líder, habrán visto, ha llegado al G7, a Hiroshima, Sí. cuenta con el respaldo prácticamente, no se puede decir absolutamente de todo el mundo, porque ni China ni India, es decir, sigue habiendo grandes actores, incluso muchos en América Latina que no saben de qué lado estar, pero podemos decir que la gran mayoría de la comunidad internacional está con él, y sobre todo, bueno, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea le están dando las armas que él está pidiendo, y por eso, más allá de este intento del Papa, sabemos que él, digamos que es muy difícil de que se alcance esa tregua que quizás desde el Vaticano quisieran alcanzar, porque no hay condiciones de tregua, porque Zelensky no confía en que Putin realmente esta tregua, como él mismo ya explicó el otro día, cuando fueron los acuerdos de Minsk en 2015 no fueron respetados. Es decir, que creo que, volviendo a la pregunta de ustedes, creo que es loable la actitud que por algo el Papa Francisco es el pontífice, pontifex viene de puente, intenta establecer puentes, pero es muy difícil, justamente porque además está esta contraofensiva de Ucrania que estaría a punto de empezar, que se dé esta tregua, justamente porque él también lo explicó. Cualquier tregua implicaría una ventaja para Putin de volver a rearmarse para volver a atacar. Es decir, es un escenario más que complicado. Exacto. Cada día más. ¿Y cómo fue esa primera visita, que en esta primera cobertura a la que hoy hacías referencia, después del 24 de febrero? ¿Cómo fue llegar a Ucrania? ¿Con qué te encontraste precisamente en Kiev? ¿Cómo fue esa vivencia, Elisabetta? Bueno, les voy a dar una primicia, porque en julio va a salir un libro donde cuento toda la experiencia, con todos esos detalles que mucha gente siempre me pregunta, pero bueno, fue todo muy impactante, porque más allá de mi experiencia en coberturas de otras guerras, Afganistán, Irak, caída, primavera árabe, etcétera, esta, más allá de que había sido totalmente, era desde hace meses que era, digamos, entre comillas, una guerra anunciada, nadie en realidad se la esperaba, y menos Zelensky. Recordarán que estaban las tropas rusas rodeando, preparándose la frontera, del otro lado, exacto, de Bielorrusia, frontera, pero exacto, en Bielorrusia, etcétera. Es decir, era una guerra tan anunciada que nadie realmente creía que iba a suceder, y fue así que recuerdo que cuando desde el diario me dicen, bueno, ¿qué te parece Kiev, etcétera? Después de ese famoso discurso de Putin del 21 de febrero, cuando él reconoce la independencia de las dos repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, y se veía, digamos, en ese discurso muy agresivo, donde ya llamaba a Zelensky a un títere de Estados Unidos, etcétera, se veía que estaba por pasar algo, pero recuerdo que, bueno, todos pensamos, bueno, sí, me voy a Kiev, y igual en Kiev no pasa nada, quizás bajo al Donbass a ver qué pasa, porque ahí en realidad es donde... Y fue así que, bueno, me tomé el último avión Ryanair Roma-Kiev, porque yo llegué el 23 de febrero a la tarde al aeropuerto de Kiev Internacional, donde digamos, todo seguía siendo una situación totalmente normal para irme a dormir, y a las 5 de la mañana despertarme, bueno, empezó la guerra. Claro. Así que fue algo en ese sentido que te sorprendió. Me había pasado, sí. ¿Qué tal, De hecho, Elisabetta? Era la única que estaba ahí, sí. Cristian es mi nombre, ¿qué tal? Me presento. Bueno, felicitaciones primero por tu trabajo. ¿Y cómo te preparaste para convertirte en corresponsal de guerra, y cuáles fueron por ahí los mayores desafíos que enfrentaste como mujer en este campo, no? Bueno,
en realidad, ante todo, para ser corresponsal de guerra, a uno le tiene que gustar ese tipo, gustar, o por lo menos está el periodista que hace economía, el que hace, digamos, espectáculos. A mí siempre me interesó la política internacional. De hecho, estudié ciencias políticas con especialización en relaciones internacionales, pero también, digamos, que siempre siempre digo, habría que preguntárselo a un psicólogo, pero siempre es como que las coberturas más sobre el terreno de este tipo de conflictos, siempre, porque por supuesto nadie tampoco te puede obligar, y fue así que fui casi sin querer, ¿no? Además, uno prefería que no hubiera un mundo menos conflictivo, por supuesto, pero bueno, y me tocó en mi carrera, finalmente, desde todo lo que es la segunda intifada, Tierra Santa, Gaza, empezar a cubrir un montón de estas situaciones, Kosovo, y fue así que uno, va cobrando experiencia, y siempre preparación, te diría preparación es sobre todo tener sangre fría, por supuesto, y también tener presente que uno no es la noticia, sino que uno está ahí para tratar de contar lo mejor posible lo que sucede en el terreno, y a mí siempre también, más allá de la cobertura del tipo de armamento, etcétera, o si cayó el misil tal o cual, siempre lo que más me interesó es contar que finalmente los que sufren las guerras son esas personas comunes y corrientes que poco tienen que ver con todos los enormes juegos de poder, de política, de intereses económicos, de intereses también de comercio de armas, que están mucho más arriba, ¿no? Entonces contar eso, que es en definitiva lo más trágico y triste, que es como la gente, pierde la vida, familias destruidas, casas, y en este caso creo que fue una de las coberturas, y por eso también eso lo podrán ver en este libro que saldrá pronto allá, es que a diferencia de otras guerras que me tocó cubrir, por ejemplo, para hacer un ejemplo, Afganistán, Irak, que ocurren en contextos culturales totalmente distintos, esta guerra en Ucrania es una guerra en el corazón de Europa, donde no existía esa barrera cultural. Antes me preguntabas, Cristian, por el hecho de ser mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En otros contextos, el hecho de ser mujer, tenía que cubrirme el pelo, de repente te veían en esos países justamente musulmanes, donde la mujer suele ser tratada, sobre todo, miremos ahora Afganistán con los talibanes, la mujer, un ser, digamos, casi de segunda, etcétera, era muy impactante todo eso. En cambio, por supuesto, esta es una guerra en el corazón de Europa, en un país cristiano, en un país donde te sorprendía de repente encontrar te sorprendía ver que digamos, el mismo shopping center de repente que tenés en Buenos Aires, en Roma, en Nueva York, bombardeado, los mismos negocios, los mismos cafés, es decir, y más allá, por supuesto, de la barrera del idioma, pero ese, por supuesto, es otro tema, ¿no? De en estas coberturas uno tiene que tener un intérprete, porque no, para poder comunicarse con todos, más allá de eso, ningún tipo de esas barreras culturales, ¿no? Claro que hay que ir enfrentando. Y Elisabetta, ¿qué es lo que más te sorprendió del pueblo ucranio? Bueno, lo que más me sorprendió y me siguió sorprendiendo, porque también he vuelto en febrero, marzo ahora de este año, un año después, es esta determinación, esta resistencia, esta resiliencia, realmente, que es lo que está sorprendiendo también a todo el mundo, y es lo que finalmente está simbolizando también Zelensky, ¿no? Ahora que es el rostro, ¿no? De todo, finalmente, de todos los ucranianos, que por supuesto ya también yo lo he escuchado, habrá gente que le puede gustar más o menos Zelensky, pero
ellos mismos te lo dicen, esto nos unió como nunca estuvimos unidos los ucranianos, y esta resiliencia me sorprendió muchísimo estar en un lugar que uno llega después bombardeado, con el cráter, con toda la destrucción, y escuchar, por ejemplo, el martilleo de una casa de al lado de la gente que está ahí ya reconstruyendo, limpiando, poniéndose de pie escombros. nuevamente. No, es una cosa realmente impresionante, y estuve un poco en todos lados, porque estuve también en Odessa. En el último viaje pude recorrer parte del Donbass aún, por supuesto, no ocupado, y esta resistencia realmente increíble. Me encontré con personas viviendo desde hace un año en sótanos, pero que no se quejan. Entonces, realmente mucha admiración también te provoca encontrar realmente... a mí, sinceramente, me conmovió mucho ver también toda esta fuerza, ¿no? También es terrible ver también, todo cómo los cementerios van ensanchándose, etcétera, y también ver, por otro lado, cómo, bien o mal, la determinación a la victoria, pase lo que pase, pero también ver, por otro lado, cómo es una situación que va a ser, yo espero que termine en algún momento esta guerra, pero que van a hacer falta generaciones y generaciones, porque el chiquito, esto lo hablaba con un cura ucraniano justamente, que él decía, él contaba cómo cada vez celebraba más funerales y más funerales de personas muy jóvenes, padres muy jóvenes, y cómo van a crecer, ¿no? Los hijos, ¿qué les va a enseñar la madre? Sino a odiar al que mató a su padre, digamos. Entonces, eso es muy también triste, pero la verdad, creo que, por otro lado, un ejemplo de enorme, un ejemplo de una actitud de resistencia y de lucha, sinceramente, muy conmovedora. Mencionabas recién a los niños. ¿Qué va a pasar con esos niños? Sabemos, según las informaciones que manejamos, que son unos de los blancos por parte de Rusia. ¿Qué opinión te merece esto, lo que está sucediendo con los niños, que son algunos engañados, retirados y separados de sus familiares? No, más allá de opinión, me tocó ahora, cuando estuve la última vez, que estuve también en Kherson, una ciudad también impresionante, sí, prácticamente porque ha sido evacuado, pero sigue habiendo un poco de gente que está siendo bombardeada, porque del otro lado, como saben, están los rusos. Kherson, que es una de las regiones teóricamente anexada por Rusia, en la ciudad de Kherson me encontré con una madre, que justamente tenía a sus dos hijas de 12 y 14 años que estaban, parte de esos niños deportados. Deportados en forma, porque como saben, Kherson fue una de las pocas ciudades ocupadas, y en un momento ella contó que le dijeron que incluso a sus chicas de 12 y 14 años, los estaban ofreciendo un campus de vacaciones en Crimea, y por qué no ir, y por qué no. Fueron y nunca más las devolvieron. Es decir, esto también, creo que ustedes saben lo mejor que yo, ¿no? Este intento realmente de también a través de la educación, no solo destruir las escuelas, porque yo las vi con mis propios ojos cómo han bombardeado escuelas, pero también con este tema de la deportación de los chicos, a través, poniéndolos en las escuelas de ellos, y como saben, hay todo diferentes narrativas de lo que es la historia, ¿no? Rusia cree que Ucrania es parte de Rusia, y creo que todo forma parte de este mismo intento, ¿no? De transformar la situación, y esto transformando también y
Y bueno, cuando estuvo Zelensky acá el otro día, él hablaba que tenía una lista de casi 20.000 niños con nombres y apellidos, y este es uno de los puntos en los cuales él dijo, aunque no queremos ninguna mediación ni del Papa, ni de China, ni de Brasil, ni de nadie, creemos que el Vaticano nos puede ayudar en el punto humanitario, justamente en este punto que es ese de que devuelvan todos estos chicos, que él habló de 20.000 de una lista con nombre y apellido, pero que podían ser, esto lo dijo Zelensky, 200.000, lo cual es una cosa impresionante, Tal ¿no? cual. Elisabetta, y te pregunto justamente del Papa que anuncia la misión de paz. ¿Cómo suena el nombre del cardenal italiano Matteo Zuppi, del que están hablando ahora, que puede ser que sea el que encabece la misión de paz, ¿no? Sí, bueno, ahora ya no es más que puede ser, sino que ayer, justamente porque había salido extraoficialmente su nombre, Claro. en realidad había salido también el de otra persona, pero ayer finalmente el Vaticano confirmó que se trata que solo una persona, es este cardenal italiano Matteo Zuppi, es el Ajá. arzobispo de Bolonia, Sí. es también el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Ujú. es una persona que el Papa Francisco conoce muy bien desde antes de haber sido electo Papa, porque él era un párroco de Roma muy estilo, te diría, Francisco, muy cercano a la gente, que andaba en bicicleta, pero también él es parte, de hecho es el primer cardenal que sale de lo que es la comunidad de San Egidio. Ujú. Habrán escuchado hablar de la comunidad de San Egidio, Sí. que es un grupo católico que surgió en Roma en los años 60, 70, pero que ha sido siempre muy activo en todo el tema de la resolución de conflictos en África. De hecho, se habla de la comunidad de San Egidio como cierto Vaticano II, una diplomacia paralela, y que ha sido muy activo en África, y en este caso Don Zuppi, lo llaman Don Zuppi, ha tenido un rol muy importante en lo que fue la guerra civil en Mozambique, con un acuerdo que logró sellarse en 1992. Es decir, tiene esta experiencia. Ahora, lo que también sabemos, y dijo ayer muy claramente este comunicado del Vaticano, es que este encargo de conducir una misión que contribuya a aliviar las tensiones en el conflicto en Ucrania, en la esperanza, nunca dejada de lado por el Santo Padre, que esto pueda abrir a caminos de paz, ¿no? Es decir, en este lenguaje, si uno lo ve bien, digamos, o sea, se reconoce que es muy difícil. Y después otra frase clave de esta declaración de Matteo Bruni, que es el director de la sala de prensa de la Santa Sede, que dice: los tiempos de dicha misión y sus modalidades están actualmente bajo estudio. En fase de estudio, sí. No hay nada inminente, no hay nada inminente, es muy difícil. ¿Y qué es lo muy difícil? Puedo decir yo, bueno, conociendo, digamos, conociendo todo lo que viene diciendo el Papa y haciendo el Papa. Es muy difícil, si bien con Zelensky justamente estuvo el sábado pasado aquí en el Vaticano, y que probablemente Zelensky vaya a recibir a Matteo Zuppi, él desde que comenzó el conflicto, más allá, recordarán que el Papa al día siguiente fue en un gesto totalmente fuera del protocolo del Vaticano, fue a ver al embajador ruso ante la Santa Sede, que eso creó bastante escándalo, porque, ¿cómo un papa va a la oficina de un embajador? Debería ser el contrario, pero bueno, el Papa quería justamente demostrar que estaba dispuesto a hacer todo lo posible. El Papa nunca pudo hablar en forma directa con Putin. Él mismo contó, la última vez que habló por teléfono fue en su cumpleaños, no el último de diciembre pasado, sino el diciembre anterior. Es verdad, recibió a Putin 3 veces en el Vaticano antes de la invasión, pero bueno, sabemos que ahí es bastante más difícil, pero bueno, habrá que esperar, y creo que es clave lo que dice ese comunicado, que el Papa nunca perdió la esperanza, y les puedo contar ya como digamos
mi propia experiencia cuando pude hacer la entrevista en marzo pasado, por los 10 años, cuando justamente hablamos bastante, ¿no?, de Ucrania. Yo había vuelto recientemente y de ahí, es más, le di un dibujo de una artista de Kharkiv, bueno, y recuerdo cuando él reiteró, yo sí quiero ir, porque por supuesto Zelensky, cuando estuvo aquí hace una semana, volvió a invitarlo al Papa a Kiev, y el Papa desde el principio, justamente tratando de tener este rol de mediador que nadie quiere que medie en realidad, pero él dijo, yo voy a ir a Kiev solo a condición que pueda ir también a Moscú. Y recuerdo que entonces en esa entrevista le dije al Papa, pero es imposible un viaje a Moscú. Y él me dijo, nada es imposible. Es decir, con este tema de que finalmente acá el Papa es un jesuita, es un hombre de oración y cree que, bueno, que no hay que perder la esperanza. Entonces, más allá de que un viaje de un Papa católico a Moscú, tierra del patriarca ortodoxo de Moscú, bueno, con todas esas, digamos, complicaciones en el medio, recordemos hasta Juan Pablo II tenía el sueño de viajar a Moscú, es decir, pero más allá de eso, él no pierde la esperanza. Esto creo que es lo que finalmente es el mensaje del Papa, que no pierde la esperanza más allá de las dificultades, más allá de que Zelensky dejó muy claro que no quería ninguna mediación y que no había, digamos, no estaba el terreno, en este momento no existía posibilidad para tal mediación. El Papa no pierde la esperanza. Exacto. Bueno, adelantanos el nombre del libro, Elizabeth, y cuándo lo pensás presentar, así lo compartimos con toda nuestra audiencia. Bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, 100 días en Ucrania. Bien. Es el nombre, va a salir en julio. En julio. Bien. ¿Y lo vas a presentar aquí en la Argentina o primero en Italia? No, bueno, va a salir en la Argentina, bueno... todavía no sé exactamente. Está bien. Bueno, ya lo tenemos como te primicia. Vamos a seguir y agradecer dale, la primicia. Decí la primicia. Exacto, Bien, que eso es muy importante. Y como primicia también vale la pena agradecerte, no solo por esta información, sino por haber compartido con nosotros este espacio, con tu vasta trayectoria, hacer un panorama de toda esta experiencia y que has vivido y la situación actual que está atravesando la tierra de todos de los que hacemos Ucrania Habla y Canta. Todos tenemos familia en Ucrania, afortunadamente no están en el epicentro del conflicto, están más hacia la ciudad de Lviv, Kodomé y Ivano-Frankivsk, y son lugares que, si bien están a la expectativa y siguiendo como nosotros desde acá la situación, están un poquito al resguardo, pero con Putin, como siempre decimos, nunca se sabe. Así que bueno, agradecerte de todo corazón, agradecerte por informar de esta forma tan buena, tan explícita y tan concreta de todo lo que está pasando, y sobre todo a la gente que no está tan involucrada ni sentimentalmente ni informativamente como nosotros pueda entender la verdad de este conflicto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa y bueno, Slava Ukraini, vamos a terminar diciendo. Heroyam Slava. Duże dziękuję, muchas gracias. Hasta pronto. Dziękuję. Gracias, hasta luego. Той мах, любив я дівчину, як донський козак, сивканушко моя,
Розцвіже та рожа, розтиже той мак. Любив я дівчину, як донський козак. Циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене? Циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене? Лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, лай-ла-ла-лай, лай-лай, ла-ла-лай, циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене? Циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене? Циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене? Циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене? Люблю, гей, люблю, нікому не скажу. Циганочко моя, морганочко моя, циганочко, морганочко, чи любиш ти мене?
червона калина похилилася. Continuamos en Ucrania Habla y Canta. Quiero resaltar una cosita. La entrevista que hemos tenido hace un ratito, hubo gente que la estuvo pidiendo, así que bueno, para los que han pedido la entrevista que tuvimos hace un ratito, hemos cumplido. Así es, siempre tratamos de estar a la altura de las circunstancias y quiero compartir con ustedes que el día de ayer los alumnos de la Escuela de Idioma y del Ballet Zirka de nuestra institución hicieron una pequeña recordación por el Día del Bordado que se celebró en toda Ucrania y en la diáspora el pasado jueves, luciendo todas las niñas y los niños sus camisas típicas junto con los docentes de nuestra institución, realizaron todas las actividades con dicha vestimenta. Así que bueno, es un dato importante para recordar en el Día del Bordado, que el Día de la Veshevanka, que para los ucranianos es algo muy importante que siempre recordamos. Y en ese sentido, recordarles que quienes quieran sumarse a nuestras actividades culturales, los pueden hacer acercándose todos los sábados a partir de las 14:30, primero a las clases de idioma ucranio en sus dos niveles, inicial y primario, y luego con las clases de danzas. Esto es a partir de las 16:30, así que pueden acercarse niños de 4 a 12 años todos los sábados en nuestra sede de Montevideo 1088, y también recordarles que los días miércoles a partir de las 16:15 en nuestra institución también funcionan las clases para adultos, así que están todos invitados para participar de estas propuestas culturales. Queremos invitar también a todos los socios y miembros de comisión directiva este martes a partir de las 19 horas a la asamblea anual ordinaria que se hará en nuestra sede de Montevideo 1088, así que están todos invitados. Господи, місячна зоряна, ясно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Вийди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку в гай. Сядемо в купочці тут під калиною, і над панами я пан. Лянь моя рибонько срібною хвилею стелиться в полі туман. Лянь моя рибонько срібною хвилею стелиться в полі туман. Небо глибоке, засіяне зорями, що то за Божа краса. Перлами, зорями, попід полями стелиться срібна роса. Перлами, зорями, попід полями стелиться срібна роса. Що свої ніженьки змочиш в холодну росу. Я ж тебе мила, я ж ту хатиноньки сам на руках занесу. Я ж тебе мила, я ж ту хатиноньки сам на руках занесу.
червона калина. Seguimos en Ucrania Alicanta, 9 minutos nos separan de las 13 horas. Le recordamos nuestra vía de comunicación, el WhatsApp 221-615-5988, mensaje de voz 4454981 y los teléfonos de línea 464-3940. Ahora sí, las noticias en Ucrania Alicanta. El G7 intensifica presiones contra Rusia. Hiroshima, Japón, los gobernantes del Grupo de los 7 intensificaron su presión contra Rusia por su guerra contra Ucrania. La asistencia en persona de Zelensky a una de las reuniones diplomáticas más prominentes del orbe tiene como propósito acentuar la atención en los 15 meses de lucha contra Rusia. Incluso antes de que Zelensky llegara el sábado, las naciones del G7 habían anunciado una nueva tanda de sanciones y otras medidas para castigar a Moscú y dificultarle sus capacidades bélicas. Aumentar el apoyo internacional es una prioridad en momentos en que Ucrania se prepara para lo que es considerada una importante ofensiva para recuperar el territorio que le quitó Rusia. La visita de Zelensky a la cumbre del G7 sigue a la autorización de los Estados Unidos al adiestramiento de ucranios en el manejo de poderosos jet caza estadounidenses, lo que sienta las bases para la eventual transferencia de las aeronaves a Ucrania. Joe Biden anunció otra gran ayuda para Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden anunció hoy otros $375 millones en ayuda militar a Ucrania. Incluye armas que ya han enviado a Ucrania como artillería, munición, vehículos blindados y cohetes de artillería de alta movilidad. Esto se da en el marco de una reunión con Volodymyr Zelensky en la ciudad japonesa Hiroshima, en los márgenes del G7. Estados Unidos sigue ayudando a Ucrania a defenderse, a responder y a recuperarse. También estamos ayudando en su búsqueda por una paz justa. Hay un aspecto que es la soberanía y la integridad territorial de Ucrania que no es negociable, afirmó el líder estadounidense. Acto seguido, Zelensky le dio las gracias por la nueva ayuda militar y por estar a su lado, hombro con hombro, para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania que empezó en febrero del 2022. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha entregado a Ucrania $36.900 millones en asistencia militar. Як поїхав молдаван, ліз по дрова по бур'ян, ой дана, 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 гей. Бур'яну він не привіз, поламався в нього віз, ой дана, 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 гей. Бур'яну він не привіз, поламався в нього віз, ой дана, 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 гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Без коліс і без рушниць привіз буру молодець, ой дана, 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 гей. По 2 гривні всім давав, всіх по черзі цілував, ой дана, 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 гей. По 2 гривні всім давав, всіх по черзі цілував, ой дана, 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 гей. Ой дана, дана, гей, дана, дана, гей, дана, гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Чоловіче, я слаба, болить мене голова, ой дана, 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 гей. Чоловік попа веде, всі гроші в руках несе, ой дана, 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 гей. Чоловік попа веде, всі гроші в руках несе, ой дана, 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 гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. Гей, дана, дана, гей, дана, гей. До хати залетів, ой дана, 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 гей. Раз попав
bien, seguimos en Ucrania Habla y Canta, 3 minutitos de programa nos quedan. Antes de darle el pie a Cristian, les quiero recordar lo de la asamblea el día martes a partir de las 19 horas. Socios y miembros de comisión están todos invitados para la elección de las nuevas autoridades que va a regir hasta principios del año 2024. La puerta abierta para los 100 años de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita Filial Berisso. Saludos. Así es, agradecemos a todos los saludos que nos están llegando por las diferentes redes, al señor Miguel Necon, Anatolia Baubim, Mirta Super, Mariela Tuerde, Natalia Bacum, Horacio Costiria, Ana Stolar y Roxana Stasiu. También que nos escribe a través del Facebook, en donde nos envía el siguiente mensaje: 2 programas del 2023, uno mejor que el otro, excelente audición, un placer escucharlos como siempre. Gracias, Roxana, y a todos los oyentes que nos están escuchando, aquellos que se animan y nos mandan el mensaje, y a aquellos más tímidos que simplemente nos acompañan sintonizándonos todos los domingos de 12 a 13. Incluso por todos los mensajes que han llegado durante la semana también, y bueno, y que nos han llegado por WhatsApp y, como dije, diferentes medios de comunicación. Les queremos recordar que aquellos que no han tenido la posibilidad hoy de escucharnos, pueden hacerlo a partir de esta tarde a través de la página de Facebook de Ucrania Habla y Canta, en donde van a poder escuchar toda la entrevista completa y el programa del día de hoy con la señora Elizabeth Piqué. Muy bien, punto final. Hemos hecho este nuevo programa de Ucrania Habla y Canta. Cristian Cosiello, Ulana Witosinki, Lucas Armendi en la operación técnica. Algunos de los temas que hemos pasado hoy también nos ha dado la posibilidad Natalia Bacún, así que a ella muchísimas gracias. Punto final. Recuerden lo de la asamblea próximo martes a partir de las 19 para las nuevas autoridades de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita. Nada más, pasen un lindo domingo, que llueve, quédense en su casa compartiendo con su familia. Nada más, chau. Жовті лопотять прапори, там же заграла українська кров, там синьо-жовті лопотять прапори, там же заграла українська кров, там горами мандрують всі романці, на плечах хріст граната, у руках це України вірні повстанці. Сходу, єднайся один, ударний моноліт, ми українці виборем свободу, загарбницький повалимо ми світ, ми українці виборем свободу, загарбницький повалимо ми світ. О, Україно, люба наша мати, ми знищим тата, волю принесем і загремлять могутні гармати, вітаючи тебе з воскресним днем, і загремлять могутні гармати, вітаючи тебе з воскресним Esto fue Ucrania Habla y Canta, un programa presentado por la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita Filial Berisso y auspiciado por Calena Producciones.